le doy la palabra a Saúl. Muchas gracias. ¿Qué tal? ¿Todo bien? Pero bueno. Oye, lo primero, daros las gracias por la oportunidad de estar aquí. La verdad es que a mí este tema del dato me encanta. Veo aquí caras conocidas con las que hemos compartido proyectos muy apasionantes a este respecto. Y bueno, pues me hace mucha ilusión compartir nuestra experiencia en la medida en que os pueda ayudar a vosotros a mejorar en este aspecto que yo creo que es tan relevante, ¿no? Tengo una presentación que he traído, a ver si, no sé si me la podéis conectar. Bueno, mientras os voy diciendo, yo llevo lo que es Internet y redes sociales dentro de Movistar, tanto para el gran público y para la empresa, y hemos trabajado, como os digo, en varios proyectos, sobre todo de lo que es la parte digital de los datos, ¿no? Yo creo que, como decía Sonia, hay un gran reto en integrar toda la información de la empresa, no solo la digital es la que más volumen tiene, la que más fácil es de manipular. Pero la realidad es que es incompleta si no conseguimos que el universo completo juegue su papel absoluto, ¿no? Entonces, la presentación que os traía va un poco dirigida a entender cómo nosotros hemos apalancado ese activo en el día a día, ¿no? En la operación. Y la primera diapo que tenía era esta. Este es el típico personaje que está dibujando en la acera un dibujo. No sé si habéis encontrado con alguno de estos en la calle, pero es bastante espectacular el efecto que hace. Y lo espectacular no es tanto la técnica de dibujo, que bueno, pues seguro que en YouTube veis algunos que tienen mejor técnica, sino que si os dais cuenta, solo desde un punto concreto, desde un ángulo concreto, de una perspectiva concreta, el dibujo cobra vida. Algo que está en 2 dimensiones, de repente son 3 dimensiones, y flipas cuando ves que la Torre Eiffel se levanta y está dibujada, ¿no? Si hay algo importante en lo que voy a decir, es esto. Es decir, lo importante es que el dato te da una perspectiva diferente, una perspectiva que no puedes conseguir de ninguna otra manera y que es diferencial. Y al ir un poco de lo que decías, es lo que te da una ventaja adicional respecto a lo que estás haciendo hasta ese momento en tu negocio, ¿vale? Entonces, por eso es tan importante explotar bien el dato. Me gustaría contaros 3 cosas. Uno es encontrar la iluminación, es decir, daros cuenta de esto que os acabo de contar y poneros un ejemplo de cómo nosotros hemos vivido este tema. Otro es buscando los tornillos. Eso significa que una vez tienes la iluminación y tienes el supertaladro en la mano y ya sabes que eso es la leche, empiezas a buscar tornillos donde meter el taladro, ¿no? Pues esto es un poco eso. O sea, una vez reconoces el valor de esto y tienes la herramienta, tienes que ver cómo aterrizas eso para que a tu negocio le dé un plus adicional. Y por último, los molinos de viento, ¿no? Que todos nos encontramos a la hora de poner esto en marcha. Pues esto se dice fácil. No, pues esto de los algoritmos son librerías estándar de open source, que cualquiera puede coger y enchufar, ¿no? Pues no. Esto es bastante complicado y también quería hablaros un poquito de lo que pasa, ¿no? Bueno, los datos. Esto muchos de vosotros ya lo conocéis porque sois profesionales de este tema, pero sí quería hacer una batida rápida. Se ha evolucionado mucho en cómo se utilizan los datos, desde un punto de vista puramente de qué ha pasado, cuéntame, analítica descriptiva, que es una utilización muy básica, a bueno, por qué ha pasado, donde ya te metes en temas más de diagnóstico, a qué va a pasar, ya empieza un tema más interesante que es analítica predictiva, y a la última que es ya la analítica prescriptiva, es qué puedo hacer yo para que pase lo que me interesa, ¿no? Como veis, son diferentes estadios. Normalmente las empresas pasan por cada uno de ellos de forma secuencial, pero lo importante es acabar en esa previsión, que es la última fase del ciclo. Entonces, una de las claves de todo esto es, como decía con la Torre Eiffel, cómo los datos te dan patrones, te dan insights ocultos que tú puedes rentabilizar. En nuestro caso, por ejemplo, ha habido grandes sorpresas cuando hemos sido capaces de analizar en profundidad qué es lo que hacían nuestros clientes. Cuando lo haces de forma multicanal es todavía más sorprendente, pero simplemente incluso en la parte digital
analizando un Customer Journey en condiciones, que es un reto, como os decía, complicado. O sea, hay muchas herramientas en el mercado, pero hacerlo bien es un tema difícil. Te das cuenta de que muchas de las cosas que haces no tienen sentido. Por ejemplo, nosotros tenemos una capacidad ahora mismo de personalizar las ofertas de los clientes que acceden a nuestras páginas web o entornos digitales muy potente, que luego os enseño un poquito, lo hacemos con algoritmia y tal y cual, ¿no? Pero de repente cuando nos pusimos a analizar los Customer Journeys nos dimos cuenta que solo un 30% de los usuarios que acababan comprando nuestros productos estaban pasando por las páginas que éramos capaces de personalizar. Evidentemente el potencial de toda esa herramienta que tenías te lo estabas perdiendo, porque los clientes entraban por otros sitios y tú no estabas capturándolos. Eso no te lo da más que el dato. Y tú puedes estar ahí como un hámster, dale, que te pega la ruedita y no llevas a ningún lado porque no estás entendiendo que te estás perdiendo una parte muy importante de la interacción de tu cliente, ¿no? Entonces, el tema de los Customer Journeys yo os animaría a que dediquéis el trabajo que haga falta, porque es un tema crítico. Pero eso es un ejemplo. El tema de la optimización, del testing, ¿no? ¿Cuántos de vosotros hacéis test A/B o habéis hecho test A/B? Levantad la mano. Bastante habéis hecho test A/B. Todavía hay muchos que no lo habéis hecho. Bueno, pues los que ya lo habéis hecho, la buena noticia es que esto está muerto. O sea, que imaginaros, ¿no? Bueno, ¿cuál es el problema de los test A/B? Sabéis que el test A/B significa que en tiempo real tú tienes dos alternativas puestas en la página web o en tu entorno digital. El usuario interacciona al 50% con cada una de ellas y la que mejor funciona es la que dejas, ¿no? ¿Cuál es el problema de este tipo de test? Pues que son test estáticos. Son test que están metidos en una sola página normalmente y que además consideran un periodo de tiempo concreto. Y la realidad no es así. La realidad varía. La gente que está entrando hoy a tu página web puede ser diferente a la que entrará mañana. Y por tanto ese test te va a valer durante un periodo de tiempo y luego enseguida se va a diluir. Cuando lo haces por primera vez, normalmente le sacas mucha chicha, porque claro, tienes grandes agujeros de bulto, ¿no? Pero es la típica palanca que cuando ya la sofisticas, los beneficios que te da ya son marginales, son peanuts, ¿no? Entonces, el esfuerzo que haces ya llega un momento donde no te da más. Y ahí es donde entra el tema este que os decía del dato, ¿no? El dato te da una nueva forma de sacar más partido a toda esa información. ¿Cómo? Con una optimización dinámica. Y ahí no hablamos de optimizar una página, hablamos a lo mejor de optimizar un Customer Journey. O sea, lo que haces es entender qué hace tu cliente según el tipo de cliente, y lo que haces es presentarle una oferta adecuada a esa persona en ese momento, y no solo una oferta, sino un funnel de contratación también personalizado. Entonces, si yo sé que eres Pepe y que tienes el producto A, coño, no te voy a enseñar el producto A, te voy a enseñar el producto B. Y además, como sé que eres Pepe, no te voy a decir que me rellenes el formulario entero con todos tus datos para que me digas que eres Pepe otra vez. Te voy a decir, Pepe, que ya sé que eres tú. ¿Quieres contratar esto? Pues pulsa aquí y en un one click estás funcionando, ¿no? Con lo cual, lo que os decía, de un concepto estático a un concepto mucho más dinámico y a un concepto donde los datos son vitales, porque como os podéis imaginar, la combinatoria de esto es brutal y tienes que tener las capacidades para poder hacer esa personalización en tiempo real de toda la gente que te viene a tus entornos digitales, ¿vale? Cuando hablamos de brutal, hablamos de, pues a lo mejor 40.000 combinaciones simultáneas en vivo, ¿no? Entonces ahí empiezas a hablar pues de multivariante, de técnicas de bootstrapping que conoceréis, etcétera, ¿no? Bueno, esto me lo salto. Una vez dicho esto, bueno, aquí siempre os traía un dato. Medido contra el grupo de control, cuando los test A/B al principio que los hacíamos nos daban mejoras incrementales de 30%, llegó un momento en que nos daban mejoras incrementales de 5%. Pues esta palanca nos está dando mejoras incrementales del 100%. Y esto es real, esto es dato de negocio. Con lo cual, una vez más os pone de manifiesto que manejar esta herramienta os puede dar un vuelco completo a vuestro modelo de negocio, ¿no? Y vamos al tema de los tornillos. Es lo que decía, vale, pues ya lo tenemos claro, esto es la caña, ya sabemos además cómo se hace esto de los algoritmos,
¿Y ahora cómo lo aplicamos? Bueno, la realidad es que cuando entiendes el potencial de este tipo de herramientas y te pones a mirar dónde lo puedes aplicar, es que hay un montón de sitios. Y os pongo unos ejemplos que tenemos nosotros, ¿no? Nosotros estamos aplicando ahora mismo Machine Learning ya en, como os he dicho, algoritmos predictivos que nos dicen con qué probabilidad cierta persona que se está conectando a nuestra página web tiene de comprar cierto producto y, por tanto, aplicamos la personalización de la venta y además el que lo haga en automático o no, o que necesite ayuda a través de la venta asistida. Pero también utilizamos temas de autobidding en SEM personalizado a nuestras propias variables para que las pujas no las hagan ya personas nuestras, sino que las hace la máquina con unos CPAs que les ponemos de objetivo en función a las audiencias que nosotros hemos predefinido de cada cliente. Y esto os suena un poco técnico, los que manejáis SEM, pero bueno, de lo que va al final es de entender quién está en el buscador haciendo una búsqueda en cada momento, y si tú sabes quién es, las respuestas a esa búsqueda y las landing y los procesos de contratación asociados están todo personalizado para esa persona, ¿vale? Eso es básicamente de qué va eso. Tenemos también, por ejemplo, temas de análisis del lenguaje que también, sabes que está muy de moda, pero se puede aplicar en un montón de cosas. En la página web, por ejemplo, nosotros tenemos chats, formularios, WhatsApp, redes sociales, tenemos de todo. Todo eso, intentar entender en tiempo real qué está pasando, como os podéis imaginar, es muy difícil, porque los volúmenes que manejamos son brutales. O sea, para que os hagáis una idea, nosotros recibimos 2 millones de llamadas al mes y recibimos cientos de miles de correos electrónicos, ¿no? Entonces, donde antes teníamos que estar utilizando hacer muestras de gente que manualmente analizaba los temas, ahora lo mandamos todo a TensorFlow, lo mandamos a Google, lo analiza en tiempo real en el cloud y ya nos está diciendo si hay problemas en el chat en temas concretos, y nuestro equipo se puede enfocar mucho más a solucionar temas en tiempo real y mucho más específicos. Y os pongo un ejemplo. Lanzamos un nuevo producto hace como 2 meses. Resulta que el link a la contratación del producto fallaba. Fue ponerlo en producción y tardamos 20 minutos en detectar el problema. 20 minutos. ¿Por qué? Porque la gente empezó a quejarse de que el link no funcionaba. El analizador empezó a decir, cuidado, gente que está diciendo un montón de volumen con carácter negativo, que está diciendo que no funciona algo relacionado con el link. Automáticamente mi gente se puso a mirar, no funciona el link. Lo solucionamos rapidísimo, impacto en el negocio muy reducido. Y eso es una aplicación muy directa y muy real de lo que es utilizar los grandes datos de forma eficiente. Y otro tema que también estamos usando mucho es para incluso predecir, ¿no? El tema de los leads que van a venir el mes que viene, que muchos de vosotros ya estaréis en esa locura, ¿no? Pues eso también es un tema que al final se puede modelizar. Cuando coges suficiente histórico te puede ayudar mucho a predecir las cosas y a poder dimensionarte en función a lo que va a venir, ¿no? En general, como veis, es un loop donde hay una ingesta continua de información. En base a esa información vas desplegando modelos, entrenándolos y adaptándolos, y en base a esos modelos actúas en tiempo real, y con todo eso tienes un resultado que vuelve a entrar en el loop y tienes que ir constantemente alimentándolo. Bueno, visto esto, como digo, es chulísimo, se puede aplicar a un montón de cosas, pero esto, ¿cómo lo pongo en marcha, no? Bueno, aquí hay, yo creo, 3 cosas muy importantes. Una es la disponibilidad de la información. Muchos de vosotros os pasará, y a nosotros nos pasa, como os podéis imaginar, al ser una empresa enorme, que información tenemos por un tubo, pero hacerla disponible no es tan sencillo. Primero porque normalmente está en sistemas independientes. Luego porque además los formatos, cada uno de su padre y de su madre. Luego porque además que si los firewall, que si no sé qué, no sé cuánto. Este tema es súper complicado y es un trabajo de base crítico y esencial para poder sacarle partido a esto. Y no es un trabajo rápido, por lo menos en las grandes empresas, ¿eh? Las grandes empresas estamos muy fragmentadas, tenemos muchos sistemas diferentes y aquí hay un trabajo brutal. Pero es un trabajo que hay que hacer, chicos. Esto es de pico y pala, macho, pones ahí, pim pam, pim pam. Aquí uno de los ponentes que he visto antes lo decía con mucho criterio. Oye, no es una cuestión tampoco de toda la información de la empresa vamos a hacerla disponible. No, esto va al revés. Esto hay, ¿qué queremos hacer con esa información?
cuál es la información clave que necesitamos y cómo trabajamos en esa información para disponibilizarla para poder modelizar. Otro de los temas que tenéis que prestarle mucha atención, el talento. Esto es una guerra, y es una guerra de talento. Y hay poco. Estamos todos a hostias, por coger a los mejores. Entonces, este tema no es óbice porque el talento no es solo de los data scientists. Hay que meter talento en toda la cadena. O sea, la gente que te estructura los datos son especialistas. La gente que te programa las cosas son especialistas. La gente que efectivamente los manipula son especialistas. La gente que hace que se ejecute en tiempo real. Los matemáticos, los estadísticos. Esto es una cadena de talento. Y esto es maricar último. O sea, el que no se ponga en esto rápido, es que no le va a quedar nada. Entonces, poneros las pilas, pensar bien qué necesitáis y ir trabajando en este problema porque no es ni rápido ni sencillo. Y otro tema muy importante, la normativa. También se ha mencionado aquí antes, ¿no? La GDPR, se está hablando de e-privacy, que supongo que muchos de vosotros estáis temblando como yo, con lo que pueda venir por ahí. Pero lo que es cierto es que todo lo que se puede hacer hay que hacerlo de una forma legal y de una forma consensuada con el cliente. Entonces tiene que haber aquí un tema de entender bien cuáles son tus oportunidades, cuáles son tus dificultades y ver cómo lo gestionas. Y este tema, insisto, no es óbice, porque si no lo haces bien, o te cae el multazo del siglo, o simplemente no puedes hacerlo. Entonces, hay que entender bien, no sé si lo conocéis, el tema del interés legítimo, a qué tenéis derecho a utilizar vuestra información para vuestros propios clientes. Hay cierto margen que se puede utilizar, y luego hay que trabajar mucho el tema de los consentimientos, el tema del expreso, de que la gente te dé el derecho de que tú utilices sus datos para... Y ese tema tampoco es sencillo, porque tenéis que pedirle a la gente que os dé un dato, tiene que entender cuál es el valor asociado a ese dato, porque si no, no te lo dan, y tienes que además luego entregar, tienes que ser capaz de demostrarle que ese dato le beneficia que te lo dé para que todo el ciclo sea positivo y se retroalimente. Entonces, es un tema lleno de retos, es un tema espectacular y hay que ponerse manos a la obra porque hay mucho trabajo por delante. Ahora, las oportunidades, os digo, son inmensas. Y bueno, este era un poco el resumen. No sé si os he dado.